Estimado profesor Luis, reciba usted un cordial saludo. Ante usted se presenta el estudiante Sainz Serna Marco Gustavo de la especialidad de Ciudadanía y Ciencias Sociales del noveno ciclo, sección A. Bien, a continuación estoy realizando este video para poder explicar justamente los diferentes temas que se desarrollaron a lo largo de las sesiones de aprendizaje. Voy a utilizar entonces la información que se nos brindó en la aplicación Classroom a través de las diferentes semanas que se desarrollaron en clase. Está dividido en 7 semanas. A continuación voy a mencionar entonces qué es de manera general qué se trató en cada una de las semanas y después pasaré a explicar tarea por tarea, información por información lo que se desarrolló en clase de manera más detallada. Bien, en la semana 1 se realizaron 3 actividades. La primera de ellas, que fue justamente con la cual inició el curso de Ciudadanía Digital, es justamente sobre la opinión de la realidad política de nuestro país. Después se nos dio información para cómo crear documentos en Drive. Esta información se nos dio a través de un video por parte de nuestro docente Luis. Entonces, ¿cómo podíamos crear nosotros nuestros documentos, nuestras carpetas de Drive, ¿no es cierto?, para guardar nuestra información? Después también se nos enseñó a través de un video sobre las tareas y además en clase sobre cómo crear tareas en Classroom, ¿no? Grabamos nuestro curso en Classroom y cómo se creaban las diferentes tareas para las diferentes semanas. En la semana 2 lo que realizamos o lo que se realizó justamente fue la función de contar sí. Se utilizó para esta tarea Excel y ahí se utilizaron las diferentes fórmulas que presenta la aplicación Excel. Para la semana 3 se realizó el registro auxiliar. Este registro auxiliar entonces también fue realizado en la aplicación Excel. Si bien es cierto, se utilizaron las fórmulas que se enseñaron en la semana 2, pero también se nos enseñó a sacar los porcentajes, ¿no? Los porcentajes de los estudiantes asistentes y de los estudiantes faltantes. Cabe resaltar que esto nos ayuda bastante para nuestro registro auxiliar en lo que corresponde a las prácticas de nuestro colegio. En la semana 4 lo que se realizó fue las tablas de frecuencias. También se realizó en la aplicación Excel. ¿Qué se realizó específicamente? Fue registrar los datos en el pretest. En este caso mi investigación tiene un modelo cuasi experimental. Entonces yo realicé el registro de datos del pretest, tanto de mi grupo de control como del grupo experimental. Después se nos pidió también calcular los totales, elaborar la tabla de frecuencias y elaborar los gráficos, ¿no? Bien, después en la semana 5 realizamos un organizador gráfico de la variable dependiente. En mi caso la variable dependiente es la autorregulación de emociones. Para realizar este trabajo utilizamos una aplicación de inteligencia artificial que llevaba como nombre Mónica, ¿no? Por esa aplicación realizamos nuestro organizador visual. En la semana 6 realizamos la tarea del enlace de los artículos de nuestra investigación, tanto para la variable independiente como para la variable dependiente, ¿no? Nuestras variables de estudio. En mi caso es el juego de roles como variable independiente para mejorar la autorregulación de emociones como variable dependiente. Muy bien, para realizar este trabajo hemos buscado en nuestra investigación que hemos realizado artículos de diferentes fuentes, como por ejemplo Redalyc, Alicia, Google Académico, en fin. Cada uno de estos artículos, entonces, el compendio de los artículos, según la tarea de la semana 6, se realizaron en la aplicación Zotero, ¿no? De la variable dependiente y de la variable independiente, 3 artículos de cada una de ellas. Y en la semana 7, creamos un enlace de Classroom, un enlace de clase de Classroom. En mi caso, yo creé con mi correo personal, creé la clase de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, con una de las secciones que estaba a mi cargo durante la realización de las prácticas, que fue el salón de primero A en la institución educativa Juan 23, ¿no? Bien. Voy a explicar entonces semana por semana de manera detallada lo que se realizó en cada una de las clases a continuación. Bien, en la semana 1 realizamos como primera tarea dar una opinión sobre la realidad política actual de nuestro país. Pero la importancia de realizar este trabajo, además de brindar nuestra opinión, es también
porque, bueno, se nos enseñó a utilizar justamente, sobre todo para poder compartir a través de un enlace del documento de documentos a través de Drive, ¿no? En donde podíamos entrar varios estudiantes a la vez y en el mismo momento realizar, justamente escribir nuestros datos y bueno, la opinión que teníamos sobre el tema tratado. Justamente, a ver, la importancia de la realidad política en nuestro país es que justamente nos encontramos pasando por diferentes crisis, ¿no? Y bueno, lo que yo resalto en la opinión que brindé es que justamente los jóvenes, como tal, tenemos la gran responsabilidad de tratar de cambiar justamente la realidad en que nos encontramos, ¿no? Realizando diferentes actividades en nuestra vida, tanto social o también a través de nuestra vida académica, ¿no? Que se puede lograr. Pero en sí, el propósito de esta primera tarea fue utilizar entonces a través de documentos en el Drive, justamente ingresar varios a la vez, varios estudiantes y realizar nuestra opinión. Bien, en la misma semana 1 también de la información que se encuentra en el Classroom, nosotros realizamos, se nos brindó la información para poder nosotros realizar en el mismo Drive documentos, justamente cómo crear carpetas con diferentes títulos, para justamente nosotros poder recopilar la información que poseamos. Puede ser documentos, pueden ser videos, libros quizás. Entonces se nos enseñó a poder crear estas carpetas y poder ahí subir nuestra información, ¿no? Que, como recordemos, está en el Drive, digamos en la nube. Entonces tenemos un poco más de espacio, ¿no? Más sobre todo si utilizamos el correo institucional, que nos brinda mucho más espacio a nosotros los estudiantes para poder guardar nuestra información. Y bueno, se nos entregó también información correspondiente a cómo crear tareas en Classroom, ¿no? Si bien es cierto, hemos pasado ya esta etapa del COVID-19 en donde todas las clases fueron de forma virtual y bueno, el Classroom era parte cotidiana de los estudiantes. Sin embargo, en la actualidad hay algunos colegios estatales, pero en la mayoría son particulares, en donde se utiliza el Classroom en todos los cursos, ¿no? En todas las sesiones de clase. Entonces nosotros tenemos que saber cómo crear las tareas de forma correcta, definir las fechas, poner cuánto es, calcular cuál es la cantidad de nota que van a sacar los estudiantes, al igual que la asistencia en los trabajos, cuánto se descuenta por trabajos enviados con retraso, etcétera. Todo eso entonces se nos explicó a través de un video que se encuentra en la semana 1. Pasamos entonces a la semana 2. En la semana 2 se nos brindó entonces información sobre la función de contar sí. Tiene que ver justamente a cómo debemos utilizar nosotros el Excel a través de las diferentes fórmulas, como por ejemplo el saber utilizar el igual, el absoluto, cómo poder multiplicar, dividir en Excel, además cómo sacar la sumatoria dentro de la información que nosotros poseamos dentro del Excel, ¿no? Y eso nos sirve para diferentes materiales que podamos nosotros poseer, como por ejemplo para realizar nuestra lista de asistentes a nuestras clases, también para poder calcular las notas de los estudiantes y en nuestro caso de la investigación, para poder justamente subir los datos de nuestra prueba piloto, del pretest y del posttest, ¿no? De suma importancia sobre todo aprender cómo utilizar las fórmulas, ¿no? Y qué fórmulas existen dentro del Excel. Bueno, en la semana 3 realizamos ya el trabajo correspondiente al registro auxiliar. En este registro auxiliar yo utilicé la información del colegio en donde estaba realizando mis prácticas de investigación. Utilicé el salón, un salón en específico, en donde justamente fueron 30 estudiantes. Entonces, aparecen los nombres de los estudiantes en una columna, a las asistencias, las faltas por semana, y al final entonces a través de las diferentes funciones podemos ver qué porcentaje de estudiantes o cuántas faltas tuvo el estudiante durante el mes, cuántas asistencias tuvo tal estudiante durante el mes, ¿no? Y además sacar un porcentaje de las faltas de los estudiantes, de las asistencias de los estudiantes. Y eso además se complementó con la información que se nos brindó sobre cómo sacar porcentajes, ¿no? Así podíamos entonces nosotros contrastar
revisar la información al final de cada mes o de cada trimestre quizás, en donde podemos ver cuántos estudiantes faltaron, ¿no? O cuántos estudiantes asistieron. Y bueno, si nosotros encontrábamos algunos estudiantes que faltaban mucho, bueno, ¿qué podíamos hacer ante esa circunstancia, no? Porque quizás si solamente lo anotamos en el cuaderno o en una hoja impresa, las faltas y las asistencias, se nos complica un poco realizar estos porcentajes. En cambio, en la aplicación del Excel es mucho más fácil, ¿no? Tenemos más fácil acceso a la información. Bien, esto es con respecto a la semana 3. En la semana 4 ya realizamos justamente una tabla de frecuencias un poco más elaborada. Esta tabla de frecuencias entonces estaba compuesta de la siguiente manera. Teníamos el registro de los datos del pretest, de nuestra investigación, calcular los totales, elaborar la tabla de frecuencias y elaborar el gráfico. Bien, dentro de la información que se nos brindó están diferentes instrucciones que nosotros podemos seguir para realizar justamente nuestro pretest. Bueno, para la presentación de este trabajo, la investigación que estoy realizando tiene un modelo cuasi experimental. Bueno, para subir este trabajo yo consideré justamente a mi grupo de control, en el cual son 31 estudiantes. Bueno, tengo 5 dimensiones dentro del instrumento de evaluación que estoy utilizando. En ese caso es una ficha de observación. Bueno, yo tengo dentro de ese instrumento 5 dimensiones. Por cada dimensión hay 2 indicadores, es decir, 10 indicadores, y tengo 20 ítems, ¿no? Los cuales se evalúan. Bien, se subieron entonces al Excel los datos obtenidos durante el pretest. Justamente se consideraron los valores también, los cuales son los siguientes: inicio, que tiene el valor de 1, proceso tiene el valor de 2, logrado un valor de 3 y destacado un valor de 4, ¿no? Se calculó a través de la fórmula de la sumatoria el total de cada una de las estudiantes, es decir, cuánto sacaron en todos los ítems, los 20 ítems, cada una de las estudiantes. Bien, los ítems que se consideraron para la elaboración de este trabajo fueron 20, justamente, los cuales son los ítems de mi instrumento de evaluación. El mínimo puntaje que pueden sacar los estudiantes fue de 20, el máximo puntaje que pueden sacar los estudiantes es 80, el rango que se realizó a través de la fórmula salió 60, los niveles son 4 niveles: inicio, proceso, logrado y destacado. Bueno, la amplitud que se desarrolló a través de la fórmula salió un total de 14.25. Bien, después se realizaron los intervalos de inicio, de proceso, de logrado y de destacado. Sí, bien, y después se realizó también el gráfico de la información que se presentó a través del Excel, ¿no? Saliendo que más de un 55% de las estudiantes se encontraban en inicio y más de un 64.75% de las estudiantes se encontraban en el nivel de proceso. Bien, después continuamos con la semana 5. En la semana 5 se realizó un organizador gráfico de la variable dependiente de nuestro estudio, ¿no? De nuestra investigación. Bueno, en mi caso, la variable dependiente que es de mi investigación es la autorregulación de emociones. Bien, para realizar este trabajo se utilizó justamente una aplicación de inteligencia artificial denominada como Mónica, ¿no? Justamente para realizar esta investigación, tal como el video explicativo se nos presentó, en mi caso busqué un video que trata sobre este tema de la regulación emocional. Entonces ingresé a la aplicación y me registré con mi correo corporativo. Y bueno, aquí entonces dentro de la aplicación, como se puede apreciar dentro de la aplicación, nos sale la pantalla de crear mapas mentales a través de la inteligencia artificial. Bien, entonces en la inteligencia artificial lo que se realizó es se ingresó justamente el enlace de YouTube del video encontrado y bueno, se pegó aquí el enlace y bueno, se inició la generación del mapa. Rápidamente nada más y bueno, el resultado es el siguiente, ¿no? Como pueden ver, se nos presenta justamente toda la información dentro del video, que en mi caso duró algo de 12 minutos. Y bueno, de manera resumida, entonces a través de las diferentes partes en las cuales se dividió el video, las diferentes etapas del video y dentro de cada etapa cuál es la explicación que se brindó, ¿no? Entonces,
Entonces se resalta que es una aplicación muy beneficiosa para los estudiantes, sobre todo porque, como se pudo apreciar, pueden ser videos muy extensos. Sin embargo, esta aplicación de inteligencia artificial lo resume de tal manera que sea entendibles, ¿no? Y puede mejorar entonces la comprensión de los diferentes temas. En este caso, justamente de la autorregulación emocional, se brindó más información hacia mi persona para poder seguir con la investigación, ¿no? Sobre todo para poder entender el comportamiento de las estudiantes. Bien, en la semana 8 lo que se realizó justamente es poder nosotros utilizar la aplicación de Zotero. Esta aplicación justamente nos permite nosotros buscamos para nuestra investigación diferentes artículos científicos. Lo que realiza esta aplicación justamente es dichos artículos poder brindarnos a nosotros las referencias en APA séptima edición. ¿No? Si bien es cierto, nosotros podemos realizar el citado en séptima edición en el mismo Word. Sin embargo, existen algunas aplicaciones de Word en algunas computadoras en las cuales está desactualizado, ¿no? Y solamente se tiene hasta el APA sexta edición. Entonces esta aplicación Zotero lo que justamente hace es que a nosotros nos beneficia, porque encontramos el artículo científico, sin embargo no podemos o nos demoramos mucho en citar, ¿no? Entonces a través de la aplicación Zotero es más fácil, porque solamente subimos el link y a través de la aplicación entonces es que nos da de una manera más directa entonces la referencia bibliográfica en APA séptima edición. Bueno, a través de la aplicación Zotero lo que se puede realizar justamente es buscar los enlaces de nuestra investigación a través de los diferentes, tanto de la variable dependiente como de la variable independiente, como se puede apreciar. Nosotros colocamos entonces, podemos dividir, ¿no? Justamente a través de carpetas, en mi caso autorregulación emocional como variable dependiente, juego de roles como variable independiente. Entonces, como se puede apreciar aquí, nos brinda entonces todo lo concerniente al artículo, ¿no? El volumen, qué volumen es el artículo, en qué página se encuentra la información que hemos encontrado, la fecha de publicación, quiénes son los autores, ¿no es cierto? ¿Cuál es el título del artículo? Bien, de manera general, ¿no? Y por aquí se nos brinda también el URL o en algunos casos el DOI. Y bueno, como se puede apreciar, nosotros podemos almacenar nuestra información y a la vez copiar los links en APA séptima edición a nuestro trabajo de investigación, ¿no? En este caso a nuestra tesis que estamos realizando. Bueno, y en la semana 7 lo que se realizó justamente fue la creación de una clase a través del Classroom. Bueno, cabe resaltar que la creación de esta aplicación resultó un poco más fácil después de las explicaciones que se nos dieron en la primera clase, sobre todo de cómo crear tareas en Classroom, ¿no? Bueno, y como se puede apreciar, yo desarrollé la clase en la actividad, utilicé mi correo personal. El título de la clase lleva Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Bueno, además nos aparece, cuando creamos una clase en el Classroom, nos aparece el código de clase para nosotros poder entonces unir a nuestros estudiantes. Bien, se puede ver la información adicional que consideré, que se puede considerar como por ejemplo la asignatura, nombre del profesor quien está a cargo de esta clase. Además se puede personalizar a través de diferentes fondos de pantalla quizás dentro de la clase. Bien. Algo importante es que la configuración, como se puede apreciar en la configuración del enlace, aquí nosotros podemos configurar todo, ¿no? El nombre de la clase que es de forma obligatoria, la descripción de la clase, la sección, la sala, la asignatura. Bien, y de manera general entonces también se puede copiar el vínculo de invitación, o también se puede administrar códigos de invitación para diferentes estudiantes. Vista de la clase. Bueno, por aquí se encuentra el apartado de las calificaciones, cuánto es el porcentaje, ¿no?, predeterminado para cada una de las clases que se están realizando. Y bueno, cuáles son las categorías de la calificación. En mi caso yo consideré tarea y tiene los puntos predeterminados como 20 como máximo, ¿no? Esto se puede realizar entonces en el Classroom a través de esta aplicación. Entonces se pueden subir trabajos en clase, materiales.
Se puede visualizar entonces total de número de estudiantes que se encuentran en el Classroom y las calificaciones de cada uno de los estudiantes, ¿no? Siendo de esta manera una aplicación muy útil porque nos ayuda a tener un control sobre los trabajos de los estudiantes y ver justamente si están realizando los trabajos en el tiempo predeterminado y justamente leyendo los materiales que se les brinda. Bien, a continuación voy a mostrar entonces cómo se realiza a través del Excel entonces la tarea del registro auxiliar. Bueno, como se puede apreciar, aquí tenemos entonces la lista de uno de los grados en los cuales yo estuve a cargo dentro de la realización del trabajo de investigación. Se puede ver ahí el nombre de los estudiantes, ¿no? Bien, entonces yo dividí, bueno, esto se realizó en octubre por semanas, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, los días en que las estudiantes, en que tenía clases con las estudiantes de ese salón. Bien, y aquí se puede apreciar que tenemos la característica de considerar las faltas, las asistencias, el total, ¿no es cierto?, durante el mes, las faltas en porcentaje y las asistencias en porcentaje. Bien, dentro de las faltas, como se puede apreciar, por aquí aparece en la parte superior la función, o en este caso la fórmula utilizada, que es contar igual, contar punto sí, y bueno, ahí se considera entonces solamente los días que tuvieron clase las estudiantes. De esos días se considera el valor F, que significa faltas, ¿no? Y así lo mismo con las asistencias, que en este caso es igual, contar punto sí, se selecciona todos los días del mes y bueno, entre paréntesis, entre comillas se coloca entonces el valor, ¿no? O en este caso tiene que ver con P. Justamente porque P significa las asistencias de todas las estudiantes. Bueno, y de ahí se saca el total, que es igual con una fórmula, que es igual suma entre paréntesis de qué valor a qué valor entonces estamos sumando, ¿no? Y en este caso viene a ser solo de faltas y asistencias para ver si las estudiantes de todo el mes han asistido a todas las clases o han faltado a todas las clases, ¿no? Igual en el porcentaje de faltas, en el porcentaje de asistencias de cada estudiante, bueno, se considera de la siguiente manera, igual el valor entonces en este caso de las faltas, del valor de la columna, que es igual en este caso a Z4, ¿no? Entonces, para la fórmula del porcentaje es igual el valor de la columna donde se encuentran las faltas del valor de cada una de las estudiantes entre el valor entonces del total, ¿no? Del total de días que se tuvo clases durante ese mes y bueno, y se multiplica por 100 para que nos salga el porcentaje, ¿no? Y aquí podemos apreciar que nos sale el porcentaje de las faltas y de las asistencias de todas las estudiantes de manera general. Bueno, ese es el trabajo que se realizó para el registro auxiliar. Bueno, y de la misma manera como se puede apreciar a través del Excel, se puede realizar justamente el vaciado de nuestros datos del pretest. Como se pudo apreciar, aquí está entonces las dimensiones, los indicadores, los ítems de cada una de las estudiantes, el valor que se recogió de cada una de ellas a través de la aplicación del pretest. Y bueno, y como se puede ver, justamente utilizando las fórmulas podemos sacar el total, ¿no? En este caso se utilizó la fórmula de igual suma, entre paréntesis, el valor desde el inicio del ítem 1 hasta el ítem 20 de cada una de las estudiantes, teniendo en cuenta la fila y la columna, ¿no es cierto?, en la cual se encuentra dicha información. Al igual se puede considerar el número de ítems, el puntaje mínimo, el puntaje máximo, la amplitud. ¿Cuál es la amplitud entonces que se genera, ¿no?, en cada uno de los valores asignados? Al igual que los intervalos, hay una fórmula que es igual al número del intervalo, entonces más 1, ¿no? Bueno, esa es la fórmula que se utilizó y como se puede apreciar también se pueden realizar los gráficos, ¿no? Con la información, por ejemplo, aquí utilicé la información de los niveles de inicio, proceso, logrado, destacado y el nivel de cada uno de los porcentajes que se obtuvo en cada uno de ellos, saliendo que en el inicio hay un 35.5% de las estudiantes y en el proceso un 64.5%, ¿no? Todo esto se puede realizar a través del Excel y de las diferentes fórmulas que existen. Bueno, profesor Luis, hemos llegado entonces al final de la explicación de todo lo que se realizó durante
la elaboración del curso de Ciudadanía Digital. Bien, he explicado de manera general todo lo que se trató, todo lo que se realizó, los trabajos que se presentaron. Además, mostré entonces los trabajos que yo realicé para poder culminar nuestro curso de Ciudadanía Digital. Eso es todo, profesor Luis, le agradezco de antemano por su comprensión.